a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Alerta. Escuchemos. En este recorrido, el objetivo siempre ha sido el mismo: garantizar los sueños de todo un país. Hemos trabajado desde nuestra fortaleza como institución, con una invaluable capacidad humana, conservando la esencia de una verdadera familia, sirviendo a la comunidad para una mejor convivencia nacional, transformándonos, superando adversidades, adaptándonos al cambio, evolucionando como personas y profesionales, en pro de una sociedad multicultural. En nuestro corazón, llevamos a diario la firme convicción de ser una policía cercana a toda la comunidad, renovando nuestra vocación de servicio. «130 años, Policía Nacional de Colombia». Miren, este intento de robo incluso lo estaban comparando con los de ciencia ficción, pero no contaban con la reacción de la policía. De hecho, el alcalde de Medellín decía que querían hacer la de la Casa de Papel. Sí. Vea, 7 de los detenidos que participaron de este asalto tienen antecedentes judiciales, como para que vaya variar, viendo, ¿no? pues, sí. Y lo mejor es que por fortuna no hubo civiles heridos durante el intercambio de disparos, porque recordemos que los delincuentes usaron subametralladoras y fusiles. Buena reacción definitivamente de las autoridades en Medellín. Vamos a seguir hablando de este tema y precisamente a esta hora nos acompaña el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, buenos días. Un saludo muy especial a ustedes, a todas las personas que nos están viendo en este momento, y de verdad hacer un reconocimiento a la Policía Metropolitana de Medellín, que tuvo una reacción impecable. El robo se hizo a las 10:40, a las 11:40, a las 11:42 ya había una reacción de la policía. 6 hombres que se enfrentaron a más de 15 hombres, como dicen ustedes muy bien, fuertemente armados, pero con una valentía bárbara y en una estrategia envolvente que además tenemos diseñada en el poblado, pues permitió la captura de 11 hombres y estamos en la búsqueda de algunos más. Estas personas, creemos nosotros, que están viendo mucho Netflix porque armaron una operación a plena luz del día. Evidentemente fue planeada durante varios meses. La volqueta, por ejemplo, que ingresó fue una volqueta que fue modificada, tenía un sistema en la parte frontal que permitía derribar puertas blindadas, y en este caso además tenían información que les permitió deshabilitar una de las primeras rejas utilizando un dispositivo tecnológico. Tenían herramientas especializadas para ingresar y para poder romper algunas de las puertas internas del lugar. Lo que no se esperaban era la reacción inmediata de la policía. La primera parte de la reacción ocurre
porque una persona que se hace pasar por guardia de tránsito, disfrazado de guardia de tránsito, creía que todavía estábamos en Hollywood y no nos íbamos a dar cuenta, pues está desviando el tráfico y entra una patrulla de la policía. Al mismo tiempo, ciudadanos ya están avisando al 123, se activa el botón de pánico del lugar que activa el 123, eso reacciona, eso genera una reacción inmediata de la Policía Metropolitana. Hay unos intercambios de disparos, afortunadamente no hay ningún civil herido. Eso sí, 2 policías resultan con heridas muy leves en sus piernas, pero realmente una reacción bárbara. Lo que sigue de ahí es un sistema de captura gracias a una operación envolvente. Recuerden que en la zona del Poblado nosotros tenemos un operativo especial para capturas de personas que traten de cometer delitos en este sector. Es una de las zonas blindadas de la ciudad. Y en los minutos siguientes, lo que sigue son capturas en varios lugares de la ciudad, en el centro de la ciudad, en la regional, en muchos lugares. Ellos... Sí, sobre eso, alcalde, buenos días. Sobre eso quiero que profundizar un poco, porque nos unimos sin duda alguna a la felicitación, a la magnífica y rápida reacción de la Policía Metropolitana de Medellín. Pero, alcalde, preocupa el grado de sofisticación, digamos, de la banda, las armas, la hora en la que actuaron, los chalecos, la forma de moverse pues sobre ya cerca del mediodía. ¿Ustedes tienen alguna pista sobre la estructura criminal responsable de esta acción ayer en Medellín? Sí, para esta operación se unieron varios grupos criminales. Un grupo criminal que delinquía en el sector del 12 de octubre, otro que delinquía en el sector de Robledo, pero no solo eso, habían 3 personas de Bogotá entre los capturados, tenemos una persona de Sucre y tenemos una persona extranjera que hizo parte de la operación. Esta fue una operación que evidentemente fue planeada durante, digamos, largo tiempo. Tenían mucha información sobre el lugar en el que iban a realizar la operación, los tiempos que tenían. No alcanzaron a acceder a la bodega principal del sitio, del lugar que querían robar, una fundidora de oro. Pero evidentemente hubo una planeación. Y lo que no contaban, eso sí, es que en Medellín es muy difícil hacer robos. Acaba de salir el informe del DANE, que muestra que Medellín es la capital en Colombia que tiene el menor índice de victimización. No quiere decir que todo es perfecto, no, seguimos trabajando, nos preocupa mucho la seguridad, pero por ejemplo, mientras en Medellín la victimización es de 2.5, en otras ciudades capitales está por el lado de los 7 puntos. Medellín tiene la tasa más baja de percepción de inseguridad y la baja más grande en relación a robos, a homicidios en todo el país. Realmente acá se viene haciendo un trabajo muy bueno por parte de la Policía Metropolitana de Medellín, pero también mucha inversión social. Alcalde, quisiera preguntarle muy rápidamente, hace poco hubo un robo muy similar en el Poblado, en donde también el objetivo era robar oro y dinero con delincuentes disfrazados de policías. ¿Podría tratarse de la misma banda? Y quiero preguntarle también, se dice que las personas capturadas tienen antecedentes judiciales. ¿Qué tipo de antecedentes judiciales tienen? Sí, 7 de ellos tienen antecedentes judiciales, la mayoría por robo, hurto, falsedad de documento público, y seguimos investigando. Esta noche hicimos 4 allanamientos, ahí logramos recaudar información adicional, un hotel que utilizaron para el robo. Acá hay unas cosas muy interesantes porque realmente yo creo que alguna gente le está haciendo daño a Netflix y La Casa de Papel y todo esto, porque creen que pueden copiar eso y luego traerlo acá. Pues lamentablemente para ellos, la verdad es que no, acá tenemos una policía muy potente, muy fuerte, y adicionalmente pues también una pena, una de las personas que fue, digamos, herida en el incidente, uno de estos ladrones está muy mal herido, tiene una herida entre otras en el riñón, que seguramente lo va a llevar a diálisis el resto de su vida, porque está muy afectado, si sobrevive obviamente, pero eso es para mandar un mensaje, hombre. No se metan en estas cosas. Nosotros tenemos una policía muy fuerte, tenemos cámaras en toda la ciudad, tenemos sistema de LPR, sabemos por dónde van los carros, uno digita una placa y ya le saca la ruta de por dónde se movió en toda la ciudad esa moto en todo el día y en los días anteriores. Y por eso nosotros podemos no solo ir y buscar a dónde se escondieron, sino con quiénes se reunieron los días anteriores, a dónde se movieron. En Medellín es muy difícil cometer delitos. Un mensaje a todos los criminales, incluso los que están llegando de otras ciudades, a decirles, aquí no se metan, que aquí no les va a ir bien.
El robo de Forum, por ejemplo, que fue el que mencionas tú, ya tenemos capturas, de ese ya tenemos capturas por lo mismo. Lograron hacer un robo en una comercializadora de oro, entre otras lo están haciendo porque tenemos en cero los robos a bancos, entonces están diversificándose. Hicieron ese robo, pero ya tenemos capturas por eso y vienen más capturas. Alcalde, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Vuelvo nuevamente al punto de las armas, porque eran fusiles y subametralladoras. ¿De dónde están saliendo estas armas en la ciudad de Medellín? ¿Dónde se están consiguiendo, alcalde? Bueno, realmente estas armas no son solo de la ciudad de Medellín, son de Colombia. En Colombia hay un mercado de armas, digamos, en mercado negro, resultado, entre otros, de los procesos de desmovilización de los paramilitares y también de algunas disidencias que todavía tienen la capacidad de capturar y de traer armas. En Medellín tenemos el 42% de los GDO del país. Gobernar Medellín es retador porque no solo enfrenta la delincuencia común, sino la organizada, pero tenemos una policía que está mucho más organizada, mucho más fuerte, está animada, trabaja de mano y del lado de la alcaldía de Medellín. Por ejemplo, en las marchas trabajamos de forma coordinada, 0 vidas perdidas en las marchas. Tenemos 40% de reducción en homicidios en la ciudad. Estos 2 años son los 2 años más pacíficos en la historia de Medellín, gracias a la acción contundente, activa de las fuerzas, no solo de la policía, acá la fiscalía, por ejemplo. Tenemos la tasa más alta de esclarecimiento en la historia de Medellín. Hemos casi triplicado la tasa de esclarecimiento de delitos en la ciudad y eso se va viendo en la reducción de los hurtos y en operaciones como esta que muestran la actividad de la policía. Pues al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchísimas gracias. Impactante este intento de atraco en Medellín, pero por supuesto hay que destacar esta reacción inmediata de las autoridades. Alcalde, muchísimas gracias. Un feliz día. En el mundo no deja de ser noticia el anuncio de la Corte Penal Internacional de investigar formalmente a Venezuela por los posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2017. Aquí vamos más allá de las noticias. Miren lo que dice el abogado de las víctimas. Es un pasito más cerca para que exista justicia en Venezuela. Y así lo tenemos que ver. Y lo tenemos que ver nosotros desde la perspectiva como abogados de víctimas con una enorme responsabilidad. Aquí viene un trabajo arduo, no solo de continuar asistiendo a las víctimas, sino la incorporación de toda la evidencia y otro proceso que es fundamental, que es dar la cara y enfrentar las argucias procesales del régimen. Bueno, y es que son cientos y cientos de víctimas del régimen de Nicolás Maduro que buscan justicia. Una de ellas es el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, exiliado en España, desde donde nos atiende a esta hora. Señor Ledesma, bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Hola, Johanna, ¿cómo estás? Bueno, y a lo que vinimos. ¿Cómo califica, señor Ledesma, que después de muchos años la Corte Penal Internacional abra ahora sí oficialmente una investigación contra la dictadura en Venezuela? Es un verdadero salto que estamos dando los venezolanos que queremos no venganza, sino que queremos que los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la era de Chávez y de Maduro no queden impunes. Bueno, ¿qué va a pasar ahora después de este anuncio del fiscal de la CPI? Bueno, vienen ahora las investigaciones personales, porque ya no estamos hablando de presuntas víctimas, sino que cuando se inicia esta fase de investigación, a los que han sido señalados como objeto de tortura, los que han sido asesinados, ya son reputados a partir de esta fase como víctimas. Y comienza entonces la fase de investigación, de revisar las pruebas, hacer incluso citaciones. Aquí no exagero cuando digo que en cualquier momento se pueden dictar también actos de detención. Bueno, ¿y cuáles son esos casos que están en los expedientes de la Corte Penal Internacional, señor Ledesma? En este tema, además de las torturas, de las detenciones arbitrarias, están los actos de violaciones, por ejemplo, todos los expedientes que se han consignado, donde se habla de los mecanismos de tortura que se aplican en los calabozos que están en la DGCIN, en los calabozos que están en el helicoide, también en la propia tumba. Todo esto tiene que revisarse. Bueno, su caso es uno de los documentados en la Corte Penal. ¿Cuál será su aporte en esta investigación? Dar mi testimonio cuando se ha requerido. Ya yo acudí a La Haya, hemos hecho varias reuniones en La Haya, se nos ha pedido que no publiquemos fotografías. Yo nunca he publicado fotografías mías a las puertas de La Haya. Son muchos los venezolanos
que hemos venido aportando pruebas. Y mi caso ha sido expuesto, documentado, y estoy a la orden cuando sea requerida mi presencia para dar testimonio de por qué fui víctima de una detención arbitraria y además también dar mi punto de vista sobre los otros sucesos que han tenido lugar en mi país. Señor Ledesma, ¿quiénes tendrán que responder del régimen venezolano? Esto no solamente abarca a Nicolás Maduro como perpetrador directo, sino como el jefe del alto mando, y los que forman parte de esa línea de mando de una u otra manera también van a tener que dar la cara ante la Corte Penal Internacional. Justicia es lo que piden ustedes. Señor Ledesma, gracias por estar aquí en Noticias RCN y seguimos acompañando a las víctimas del régimen de Maduro. Feliz tarde. Primero es esta decisión de la Corte Penal Internacional, señor embajador. Sin duda, una de las noticias más esperadas y más importantes, no solamente de la comunidad internacional, sino también para los venezolanos que están bajo el régimen de Nicolás Maduro. Mira, estamos conscientes de toda la información que salió de CPI ayer con el fiscal Khan. Obviamente, los Estados Unidos de América no somos miembros de CPI, pero sí, siempre estamos a favor de la justicia. Pero lo que digo yo, antes de levantarse de la mesa de México, iban a tocar el tema del sistema judicial en Venezuela entre el régimen Maduro y la plataforma unitaria dentro de la negociación. Mi sugerencia es que regresen a México para que toquen esos temas, porque ese es un tema sumamente importante para todos los venezolanos, para los casi 300 presos políticos y para 30 millones de venezolanos que sufren porque no tienen acceso a un sistema de justicia que sirve para todos. Señor embajador, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió varios informes sobre temas relacionados con violaciones a los derechos humanos en Venezuela, específicamente desde el año 2017. Quisiera saber si esos informes hacen parte de las evidencias que tiene la Corte Penal Internacional en este momento para tomar esta decisión. Bueno, me imagino que debería preguntar directamente a CPI. Para nosotros, lo que siempre hemos hablado y lo que mostramos son los problemas que sí existen. Sabemos, por ejemplo, de la sociedad civil que se encuentra algunos de ellos encarcelados por llamar atención a problemas, por ejemplo, con la FARC en Apure. Hablamos de las inhabilitaciones, de la represión, de las muertes extrajudiciales, de la falta de un sistema de justicia que sirve para todos. Repito, nosotros apoyamos el proceso de diálogo en la negociación en México y esperamos que las dos partes puedan regresar a México para tocar esos temas porque son sumamente importantes, no solamente para los que están ahí hablando en México, sino para todos los venezolanos que se encuentran bajo un sistema que no funciona para ellos. Y esta es una pregunta con toda sinceridad. El hecho de que la Corte Penal Internacional haya tomado esta decisión formal de investigar a Nicolás Maduro, convirtiéndose en el primer líder de América Latina, en este caso estamos hablando de un gobernante de facto, de alguien que apeló al autoritarismo, se quedó en el poder. Pero el primero que llega ante la Corte Penal Internacional, la primera persona que llega a la Corte Penal Internacional de América Latina, al lado de personajes nefastos para la historia como Slobodan Milosevic, como el carnicero de los Balcanes, entre otros. El hecho de que sobre él pese la justicia del mundo, estamos hablando de una Corte Penal Internacional, estamos hablando de los testaferros de él, en este caso Alex Saab en los Estados Unidos. ¿Cómo puede haber una negociación? ¿Qué se puede negociar con Nicolás Maduro si la justicia no se puede negociar? ¿Qué se le puede ofrecer a Nicolás Maduro para que se vaya del poder si pasado mañana puede estar él mismo ante una corte en Estados Unidos o ante la Corte Penal Internacional? Mira, Claudia, yo creo que dentro de una mesa de negociación, un diálogo, debería enfocarse en las cosas que ayudarían al pueblo de Venezuela. Y debería aquí destacar el trabajo que ha hecho el gobierno aquí en Colombia para apoyar a los venezolanos que se encuentran aquí, que es casi 2 millones de venezolanos. Y estamos hablando de 6 millones de venezolanos. Entonces, en la mesa de negociación debería haber espacios para hablar sobre la crisis humanitaria. Y luego la crisis política y la crisis de institucionalidad.
Bueno, tomando en cuenta que tiene esos problemas judiciales, tanto en los Estados Unidos como con CPI y todo ese tipo de cosas, bueno, también hace parte de las conversaciones, pero para nosotros, lo que deberíamos buscar son herramientas que podamos utilizar dentro de, y solamente se puede encontrar en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación, esas herramientas para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Estamos hablando de vacunas, estamos hablando de combustible, estamos hablando de comida, medicamentos y otra cosa que deberían ser parte de la negociación ahí. Ahora bien, en tomar el sendero para la institucionalidad del país, para la restauración de la democracia, ese también hace parte de una negociación. Yo no voy a entrar en especular, digamos, en especulaciones sobre cuál serían los resultados de CPI, cuáles serían los resultados del juicio en contra de Alex Saab, cuáles serían otras cosas. Pero sí debería destacar que sin una mesa de negociación, sin diálogo entre las partes, ¿cuál sería el resultado? Entonces yo creo que mejor, como diplomático norteamericano, yo creo que las partes deberían hablar y deberían haber espacio para que se hablen, porque es un problema de venezolanos que los venezolanos van a resolver con el apoyo de la comunidad internacional, tanto Colombia como los Estados Unidos, como Inglaterra, Canadá y otros que están muy interesados en buscar una forma de apoyar un proceso y para aliviar ese sufrimiento del pueblo venezolano. Claro. Señor embajador, con toda franqueza, esta decisión de la Corte Penal Internacional no es un obstáculo también para esas negociaciones. Basándome en lo que le acaba de preguntar, un líder como Nicolás Maduro con tantos crímenes encima, cuando negocian estos líderes, negocian para salvarse, no para condenarse. ¿Cómo puede haber una negociación con alguien que ve que la justicia internacional sí está actuando y que seguramente su futuro no sea muy prometedor? Mira, Claudia, ¿qué respuesta tienen ustedes entonces? Si no hay una mesa de negociación, si no hay un diálogo, ¿cuál es el resultado? Y lo que no queremos ver son 60 años de tener un pueblo que está sufriendo, que está tratando de salir de Venezuela, que está también tiene su impacto en la región. Y tenemos que tomar en cuenta, y no somos ingenuos nosotros, que mira, lo que está pasando dentro de Venezuela, sí, estamos hablando de narcotraficantes, bueno, supuestamente tenemos juicios en su contra en los Estados Unidos, estamos hablando de un territorio donde tiene la FARC-D, el ELN y otros grupos, estamos hablando de un territorio donde muchas cosas están pasando que ni siquiera tenemos toda la información nosotros, o sea, tiene sus relaciones con países y con grupos, digamos, de terrorismo internacional. Estamos hablando de un país, un país donde realmente el pueblo está sufriendo. Ahora bien, tenemos que tratar de buscar fórmulas para apoyar el pueblo venezolano y tenemos que tratar de aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Tenemos que buscar fórmulas para que puedan ir a un sendero, a un rumbo para la democracia en Venezuela. Y la única forma de que vemos nosotros que este va a funcionar es que si haya, digamos, una mesa de negociación, un diálogo entre las partes. Entonces, reconocemos todos los problemas, reconocemos de quienes estamos hablando, reconocemos los problemas que han hecho ellos en otros países, pero también reconocemos que a través del diálogo hay maneras de buscar, digamos, fórmulas para aliviar ese sufrimiento y buscar una manera de restaurar la democracia en su vecino. Señor embajador Story, para el grupo enviado por Nicolás Maduro a esas negociaciones en México, el tema de Alex Saab era un tema de suma importancia, era simbólico, lo convirtieron en punto de honor. Pero es un hecho, Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos, está ante las Cortes de los Estados Unidos, está ante la justicia de los Estados Unidos y por más de que ellos hayan intentado convertirlo en un diplomático, en uno de los negociadores en esta mesa, pues esto no va a estar fácil, no va a estar disponible para esas negociaciones. ¿Qué decirle entonces al régimen que espera que Alex Saab haga parte de esas negociaciones y que Estados Unidos la justicia de los Estados Unidos no lo procese? Mira, Claudia, 2 o 3 cosas. Primero me hace pensar un poco de Simón Trinidad,
y como ustedes deberían saber, trabajaba aquí en nuestra embajada en antinarcóticos, 2010 hasta 13, y tengo alguna experiencia en Colombia en ese sentido. Entonces ellos hicieron ese tipo de show y muestra que realmente no entiende cómo que funciona una democracia vibrante como la nuestra, donde hay separaciones de poderes. O sea, tiene el ejecutivo, donde trabajo yo, judicial y legislativo. Y este fue algo directamente bajo el liderazgo de nuestro fiscal general en los Estados Unidos y parte del sistema judicial en los Estados Unidos. Entonces, el ejecutivo no puede cambiar esas decisiones. Yo creo que hay que subrayar aquí que apoyamos el proceso de diálogo, la negociación en México, apoyamos todo lo que es, y el hecho de que el señor Saab salió extraditado de Cabo Verde hacia los Estados Unidos en este día fue por el proceso con el gobierno de Cabo Verde. Igual que el levantamiento de algunas de las acusaciones en su contra fue parte del proceso de extradición y el tratado, digamos, hecho con Cabo Verde. Ahora bien, la justicia es la justicia y estamos apoyando, o sea, ese proceso es un proceso de la justicia. A veces les cuesta entender porque en Venezuela la justicia hace lo que quiere que haga exactamente el ejecutivo. O sea, tiene su TSJ Express de la véspera de la Asamblea Nacional antes de 2015, y ese es un grupo que utiliza las herramientas de la justicia en contra de sus enemigos políticos. Ahora bien, regresando más una vez a México para tomar el diálogo en serio, para hacer las negociaciones, es la ruta por la cual pueden encontrar unas salidas de la crisis que existe en Venezuela. Otro de los factores que también están sobre la mesa, señor embajador Story, es el de El Pollo Carvajal. Hugo El Pollo Carvajal, él es jefe de inteligencia y los servicios secretos, por así decirlo, del chavismo en la época de Chávez y también en una temporada con Nicolás Maduro. Está a puertas de ser extraditado desde España a los Estados Unidos. En España está colaborando con la Audiencia Nacional en un caso muy concreto de financiación a un partido político específicamente en España, pero él tiene mucho que contar, sobre todo en el tema de los nexos del chavismo y también ahora de Nicolás Maduro con el terrorismo, con las FARC, las disidencias, conocidas disidencias de las FARC y con otras organizaciones terroristas como el Hezbollah, como los iraníes, como bueno, todas estas manifestaciones que desestabilizan y han desestabilizado la región. ¿Qué tan interesado están los Estados Unidos en conocer también toda esa información que tiene el Pollo Carvajal? ¿Qué tan importante es para los Estados Unidos? Mire, información siempre importante. Tenemos cargos en contra de Pollo Carvajal, igual que la enfermera de Chávez, que se encuentra en España y otros. No debería yo opinar tanto sobre esos casos para no perjudicar los casos, porque más una vez no toca al Ejecutivo, toca a ramo judicial esos temas. Pero obviamente la información que sale de Cleaver Alcalá, de otros que fueron extraditados a los Estados Unidos de América, los que vienen también, es sumamente importante, porque para nosotros nos pinta una pintura de lo que está pasando, dónde escondieron la plata, cómo evitaron las sanciones, cuáles son los vínculos entre este régimen con otros grupos en otros países y todo ese tipo de cosas. Entonces, con mucho gusto recibimos esa información. Y vamos a ver hasta dónde llega el juicio. O sea, entonces es algo que realmente toma el ramo judicial y esperamos para ver los resultados. Lo quisiera preguntarle también por la postura de los Estados Unidos frente a las elecciones, digo entre comillas, elecciones del próximo 9 de noviembre en Nicaragua. El representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que son elecciones fake, lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Cuál es la postura de los Estados Unidos y de su visión como embajador de Venezuela, muy cercano a los dos regímenes, el de Ortega con Maduro, frente a estas elecciones de que ha liderado Daniel Ortega? Bueno, Claudia, diría lo siguiente. Elecciones, democracias vibrantes y elecciones
justas, abiertas y donde todos pueden participar, son cosas importantes para las democracias en el mundo. Y una elección donde la gran mayoría de los políticos importantes están encarcelados, o donde tienen partidos políticos intervenidos, o donde hay represión de otras formas, donde no existe la oportunidad de hablar en los medios de comunicación, donde un grupo siempre está utilizando las herramientas de un gobierno, entre comillas, para atacar a sus enemigos, este sería difícil tener una elección libre, justa y verificable bajo esas condiciones. Ahora bien, yo creo que infelizmente en varios países en el mundo, y tiene muchos ejemplos, no solamente aquí en América Latina, pero tiene otros también en otros lugares, están utilizando las herramientas de gobierno para mantenerse en poder para siempre. Es algo que el presidente Biden ha dicho, que tenemos que mostrar que las democracias liberales, como tiene aquí Colombia, los Estados Unidos y otros países, pueden hacer las cosas para sus pueblos. Y que podemos mostrarnos diferentes de que las autocracias que comienzan una vez que entran y utilizan la judiciaria, la legislativa, el propio ejecutivo para bloquear otros pensamientos. Entonces, a mí no me importa si viene este tipo de cosas de la derecha o de la izquierda. Los dos llegan al lado oscuro de la luna, digamos. Entonces hay que mostrar elecciones hay que llamar elecciones libres donde todos pueden participar sin tener temor y tener el mismo acceso a todos a las herramientas. O sea, la justicia no se puede utilizar contra un grupo. Mira, hace poco tiempo en Venezuela, por ejemplo, decidieron inhabilitar un grupo del Partido Comunista. Yo creo que este es un error. No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron y están bloqueando los pensamientos diferentes. Y una elección democrática debería tener espacio para todos. Ese es mi pensamiento como diplomático, como embajador para Venezuela. Seguimos en el programa La Noche hablando de la noticia más importante que impacta en América Latina, en el hemisferio americano, pero en todo el mundo, sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir formalmente investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de su competencia. Estamos hablando de que después de 4 años, recordemos que en el 2018 se abrió el examen preliminar, después de estos 4 años de examen preliminar, la Corte Penal Internacional decide abrir formalmente esta investigación. Son muchas las personas que han estado detrás. Jefferson Beltrán decía que esta noticia es la más importante sin duda en el día de hoy para el Canal de las Américas, y son muchas las personas que han estado detrás de impulsar una investigación seria a nivel internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo y en cabeza particularmente de Nicolás Maduro. Uno de ellos es Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados penalistas más importantes y reconocidos que reside en España y que lleva más de 360 casos ante la Corte Penal Internacional a ser abogado facultado, miembro de la Corte Penal Internacional. Abogado Juan Carlos Gutiérrez, nuevamente es un placer saludarlo en el programa La Noche y podemos decir que esta es una noticia que les eleva la moral a todos ustedes los que han defendido los derechos humanos violados además de manera sistemática en Venezuela. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí en tu programa. Y en efecto, para algunos pues es una noticia muy positiva y en efecto lo es, pero nosotros queremos verlo como lo que realmente constituye, como una enorme responsabilidad que hemos asumido desde el año 2015 cuando enviamos las primeras comunicaciones ante la Fiscalía de la CPI y lo seguiremos asumiendo con hidalguía y especial responsabilidad, pero también hay que recordar el día de hoy a las víctimas, el sufrimiento de las víctimas, las madres que le han asesinado a los hijos que le han asesinado a los padres, las personas encarceladas en forma arbitraria, los torturados, los que tienen las huellas indelebles de la tortura, de la represión,
de la persecución y del exilio. Hay miles de víctimas que han sido, que están identificadas y que durante esta etapa de investigación no solo pueden participar desde el punto de vista procedimental, sino tienen el derecho de incorporar sus puntos de vista y sus preocupaciones y sus evidencias para que sus casos sean tomados en consideración, tanto para la acreditación de estos crímenes de lesa humanidad como también para la individualización de sus responsables, de manera que estos procesos puedan avanzar a una etapa de juzgamiento que permita una rendición de cuentas efectiva y las condenas por estos crímenes graves que han sido cometidos en contra de venezolanos. Doctor Gutiérrez, hemos pasado de un examen preliminar, luego de 4 años, a una fase formal de investigación. Me gustaría que nos explicara claramente qué viene en este momento y por qué esta fase va a ser determinante para esa justicia que buscan las víctimas de los delitos de lesa humanidad que ha cometido la dictadura en Venezuela. Esta fase tiene varios aspectos fundamentales, de los cuales quiero destacar 3. El primero de ellos es la etapa de sustanciación del acervo probatorio, el acervo probatorio para preparar el caso en condiciones de ir a una etapa de juzgamiento. Ese es el objetivo fundamental de una etapa de investigación, recabar todas las evidencias, los objetos activos y pasivos de la perpetración, todo el análisis incluso de carácter forense, el testimonio de las víctimas, el testimonio de posibles partícipes o testigos presenciales o referenciales del hecho, ese acervo probatorio que permita certificar la existencia de los hechos y establecer la evidencia incriminatoria en contra de los sospechosos. Ese es el aspecto fundamental y para ello la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene el mandato y tiene toda la estructura y la capacidad para lograrlo. Y con este memorándum de entendimiento, con la estructura de Nicolás Maduro, le va a permitir a los investigadores de la Corte Penal Internacional ir a los sitios de sucesos y recabar las informaciones que necesitan. Por otro lado, esta etapa de investigación también permite para que las víctimas participen, se presenten, expongan sus argumentos y también se incorporen como parte a través de un procedimiento interno de incorporación durante el desarrollo de este proceso. Eso les va a permitir participar activamente en las posibles incidencias que se puedan ser planteadas por el Estado venezolano, oponerse, presentar argumentos y, por supuesto, lo esencial, presentar las evidencias. Y, finalmente, también participar en las audiencias, que todo esto ha sido un trabajo que hemos elaborado, que ya tenemos de una manera diseñado estratégicamente y que este es el momento para empezar a ejecutar y seguir impulsando y seguir adelante con esta exigencia de justicia internacional. Sí, abogado Juan Carlos Gutiérrez, es muy importante para el televidente, para que el televidente entienda, abrir un proceso, una investigación formal en la Corte Penal Internacional contra una persona, en este caso estamos hablando de un líder de facto, de un gobierno de facto, es esta dictadura de Nicolás Maduro, pues no es fácil. ¿Qué significa el hecho de que hoy Nicolás Maduro está investigado por el Tribunal Penal Internacional, por la Corte Penal Internacional? ¿Eso qué impacto tiene históricamente? ¿Qué impacto tiene para la región? Porque hasta el momento ningún latinoamericano había llegado a este punto. Y eso significa que ven serios indicios de crímenes de lesa humanidad, de los crímenes que tiene como competencia la Corte Penal Internacional. Y esto también significa que el Tribunal Internacional no confía en los procesos judiciales dentro del gobierno del país o de Venezuela o de este régimen de Nicolás Maduro. Sí, fundamentalmente ese es un elemento que hay que tomar en consideración. Los precedentes en Latinoamérica con relación a casos ante la Corte Penal Internacional fue el caso de Honduras, que fue cerrado, ha sido seguidamente el examen preliminar, el más longevo de la Fiscalía de la CPI, que es la situación Colombia, recientemente cerrado con un voto de confianza hacia la institucionalidad colombiana. También está iniciado un examen preliminar en la situación de Bolivia y también hay unos casos que aún no se inicia el examen preliminar, como en México y las situaciones de otros países. Es decir, la situación Venezuela 1, que involucra la presunta participación
de altos funcionarios del Estado venezolano, desde el presidente de la República, entre otros miembros de su estructura de poder. Este es el primer caso que se produce en América, en el cual se inicia de manera formal, de manera directa, una investigación que una vez que recabe todas las evidencias que nosotros estamos aportando, de las cuales puedo decir categóricamente y con toda responsabilidad legal que este cúmulo de evidencias permiten convencer, producir convicción de la existencia de los crímenes de lesa humanidad y de la participación de altos funcionarios del Estado en el mismo. Y esencialmente eso es lo que pretendemos durante el desarrollo de la investigación, colaborar con la Fiscalía, empoderar a las víctimas para que participen durante este proceso investigativo y que esta investigación culmine con la formulación de los cargos correspondientes, el pedido de las órdenes de aprehensiones que sean aplicables y que este proceso vaya a unas etapas de juzgamiento y posterior sentencia condenatoria. ¿Pero esto significa que Nicolás Maduro es el investigado o es Nicolás Maduro y un grupo de personas que le han rodeado y que son las sospechosas de haber cometido todos estos crímenes de lesa humanidad? Exactamente, ¿qué significa esta decisión de la Corte Penal Internacional? En el memorándum de entendimiento, la Fiscalía y el Estado venezolano, que tiene ese documento que firman ambos, queda establecido que en estos momentos del inicio de la investigación no está individualizado persona alguna. Y eso lo vemos positivo, porque si se individualiza desde el principio alguna persona, puede desviarse la atención de la investigación. Yo creo que lo más estratégico es que se concentre en profundizar lo ocurrido y el desarrollo de la investigación produzca la evidencia, la prueba indiciaria, el cúmulo probatorio que permite establecer quiénes son los posibles responsables de cara a un juicio. Y eso es necesario que se tome con ponderación, con mucha seriedad, con muchísima precisión y con toda la potencia de la prueba y de la verdad. Esto es una decisión que no debe tomarse a la ligera, sino que tiene que ser el resultado de una investigación muy densa, muy potente, y las pruebas son los que le dan ese fundamento serio a esa investigación. Aguas Capital Cúcuta se prepara para entregar este viernes 5 de noviembre una gran huaca millonaria de 16 millones de pesos. Si eres un usuario fiel a nuestras veladas culturales y estás al día con tu factura, pues prepárate, porque podrás participar y ser el nuevo ganador de los sorteos millonarios de Aguas Capital Cúcuta. Conéctate este viernes a las 7 de la noche y prepárate para ganar. No te pierdas Cúcuta Digital Valley, en esta oportunidad dedicado a la evolución de las denominadas ciudades inteligentes. Entrada libre los días 11 y 12 de noviembre en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Organiza Cámara de Comercio de Cúcuta. Con un solo clic puedes tener a Corponor en tu casa. Hemos creado la ventanilla única de solicitudes que te permitirá realizar trámites y servicios de manera fácil y rápida. Aprende a interactuar con nuestra página web. Escribe la palabra Corponor en tu buscador web. Enseguida, haz clic sobre el primer resultado. Al cargar la página web de Corponor, podrás ver algunas opciones en la parte superior derecha. Haz clic en la opción Ventanilla única de solicitudes. Se cargará la página CIEP PURD. En la parte inferior, haz clic en la opción Radica aquí, trámites ambientales, quejas ambientales y otras solicitudes. Luego se mostrarán las opciones que aparecen en pantalla. Debes hacer clic en la opción Formule su solicitud. Después se cargará un formulario que deberás diligenciar. En el formulario encontrarás un campo que dice Asunto. En él redacta detalladamente tu solicitud. No olvides agregar el archivo de apoyo principal para justificar tu solicitud. Agrega también archivos anexos en caso de ser necesarios. Escribe los caracteres de seguridad en la parte inferior izquierda y finaliza el proceso haciendo clic en Guardar. La página emitirá un radicado que deberás conservar para que puedas hacer el seguimiento pertinente a tu solicitud. Fácil y sencillo son los trámites en Corponor. Recuerda, ante cualquier inquietud, comunícate a los números 582-8484, extensión 100, extensión 400. Recuerda, Corponor en tu casa. Corponor, cuidamos nuestro mundo.
¿Ya te inscribiste en la 7ª versión de nuestro concurso Piensa Verde? Si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Solo debes ingresar a nuestra página web www.akc.com.co y consultar las bases del concurso. Pon a brillar tu emprendimiento o negocio ambiental y alístate para ganar. Aguas Capital Cúcuta se prepara para entregar este viernes 5 de noviembre una gran huaca millonaria de 16 millones de pesos. Si eres un usuario fiel a nuestras veladas culturales y estás al día con tu factura, pues prepárate, porque podrás participar y ser el nuevo ganador de los sorteos millonarios de Aguas Capital Cúcuta. Conéctate este viernes a las 7 de la noche y prepárate para ganar. La Iglesia Católica llamó a cada nicaragüense a que decida y actúe con la inviolable dignidad de su conciencia libremente para hacer lo que considere justo y conveniente en este momento para Nicaragua, en referencia a los comicios electorales del 7 de noviembre. En el mensaje, el prelado señaló que la auténtica democracia es el fruto de la aceptación convencida de los valores, la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete la estabilidad, advirtieron. Esta semana, Monseñor Rolando Álvarez denunció que algunos nicaragüenses están siendo obligados y amenazados para tener que ir a votar, por lo cual los llamó a no permitir que manchen su dignidad. También sacerdotes de las diócesis de Matagalpa y Estelí dijeron que sus dedos y conciencia no estarán manchados. Vivimos en un Estado de Derecho donde se respete la institucionalidad, la separación e independencia de los poderes del Estado. Cada nicaragüense debe responderse esta pregunta. Y de acuerdo a su respuesta, decidir en la inviolable conciencia que cada uno de nosotros tenemos, en la inviolable dignidad de nuestra conciencia, sin miedo a nada ni a nadie. Es el momento también oportuno, si amamos de verdad esta patria, de decir un no a esta farsa electoral. El pasado 20 de octubre, 26 de 34 países que integran el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, votaron a favor del proyecto de resolución Situación Nicaragua, el que pide la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia y de los presos políticos. La resolución expresa su grave preocupación por el hecho de que Nicaragua ignoró los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para celebración de elecciones libres y justas. En ese contexto, urgió con vehemencia al Ejecutivo nicaragüense a que ponga en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana y los estándares internacionales reconocidos, lo que incluye las reformas electorales acordadas. Además, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó ante la OEA el informe Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, el cual muestra que en Nicaragua no existe un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo. En el marco de la grave crisis de derechos humanos inicial el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre del 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, así como la garantía del derecho a la memoria, verdad y acceso a la justicia de las víctimas y de la violencia estatal. Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo, en particular las ejecutadas el presente año, dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas y transparentes y pluralistas.
Se espera que tras la farsa electoral el Consejo Permanente de la OEA sesione nuevamente para realizar una valoración de las elecciones. El pasado 18 de octubre, tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, el alto representante para Asuntos Exteriores Josep Borrell sostuvo que los próximos comicios electorales en Nicaragua son una farsa celebrada por una dictadura en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo. También esta semana Borrell insistió que las elecciones previstas para el próximo domingo son completamente un fake y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo. Las declaraciones ocurren tras un encuentro en Lima. En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano. Nicaragua que no tiene otra coloración ideológica más que el del mantenimiento en el poder del dictador. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral conocida como Ley Renacer, la cual alcanzó la mayoría de votos demócratas y republicanos. El texto legislativo permitirá presionar aún más a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley, que aún debe ser firmada por el presidente Joe Biden y se espera lo haga el viernes, tiene como objetivo presionar a la administración nicaragüense por la falta de garantías democráticas en las inminentes elecciones presidenciales. Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley, van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va. Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o financias, o fondos para él poder mantener la represión. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán. El cacao es ancestral y forma parte de esa cultura del norte de Santander. Es la bebida de los dioses. Y hoy nosotros pues continuamos con esa tradición de cultivar el cacao y producirlo y a la vez transformarlo. Sembrar cacao es sembrar paz. Mi nombre es Wilfrido Grimaldo, representante legal de la Asociación de Cacaoteros de Palmarito. Mi nombre es Iris Rodríguez, pertenezco a Socapal hace 5 años. Asociación que nació hace 19 años en el corregimiento de Palmarito. Actualmente está constituida por 56 socios, que vienen de los corregimientos de Palmarito, Banco de Arena, Agua Clara, Puerto Villamizar y Buena Esperanza. Dentro de la asociación, parte de ellos son víctimas del conflicto armado. Y en medio de esa situación de violencia, nosotros hemos seguido trabajando con el cacao y aquí estamos y seguiremos adelante. En este camino siempre uno consigue dificultades, pero nosotros como organización hemos logrado superarlas todas. Nuestro futuro es mejorar en la producción del cultivo de cacao, mejorar en la producción de los chocolates y mejorar en la comercialización. Tenemos 6 tipos de chocolates. Actualmente estamos estrenando nuestro chocolate en polvo. Es un excelente producto, lo tenemos con azúcar y sin azúcar. Tenemos el chocolate en barra normal, así como el que tú compras en la tienda. Tenemos barras de cereal y tenemos pipas de ajonjolí y de chocolate. Definitivamente, yo lo he dicho varias veces, la alcaldía del ingeniero Jairo Yáñez ha sido una alcaldía que está en el campo, que viene apoyando la zona rural. El llamado es a traer la ciudad al campo. Es importante que la gente de la ciudad sepa el esfuerzo que el campesino hace para llevar los productos a la ciudad, que eso no es fácil. Que nosotros en medio de la pandemia, nosotros no descansamos, siempre seguimos trabajando y hoy ya estamos aquí trabajando. Muy cordialmente invitados a venir a Socapal a consumir nuestros productos, que saben que son productos sin químicos, productos totalmente naturales y lo mejor, son hechos en el campo colombiano de donde necesitamos consumir lo nuestro.
El tema colombiano ha tenido muy bien a la parte latina, por eso vemos que es un mercado bien interesante donde México puede ser un gran consumidor y bueno, estamos con toda la intención de poder contactar proveedores acá para llevar esa nueva oferta de latino. Me parece que ha sido una manera de conocer a los diferentes empresarios muy interesante. La verdad, yo siempre había ido a ferias donde están todos los stands y a veces ahí podemos perder la oportunidad de conocer empresas interesantes. El tema de haber hecho como una revisión previa de los empresarios con más tiempo y detalle y haber colocado citas, creo que es una forma muy provechosa de hacer negocios. Muy bien, todo eso que están haciendo, no se mira en todos los países. Ese apoyo que la Cámara de Comercio le está dando a sus empresarios aquí en Cúcuta es muy innovador y me parece de un gran apoyo el que ellos están recibiendo y que deben aprovechar, ¿verdad? Hemos encontrado una variedad de productos muy interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención la calidad con que se produce acá en Cúcuta. Los precios están muy accesibles, muy competitivos. Hemos hecho varios contactos importantes. Se tocaron empresas de países como Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, muy interesados en nuestros productos. La verdad es una experiencia muy grata de que se puedan dar estos espacios. La verdad las negociaciones están llegando a un punto donde tal vez se pueda generar un pedido. He tenido la oportunidad de reunirme con compradores internacionales de México, Guatemala, Panamá, República Dominicana. Han quedado maravillados con nuestro producto, con toda la ropa de playa que hacemos y esperamos muy pronto tener cierre de negocios. Quedamos en enviar propuestas, muestras y estamos seguros que van a salir muy buenas noticias después de esta macro rueda. Felicitar nuevamente a todos los productores que de verdad nos han dejado muy impresionados por su buena calidad y nos han dejado muy motivados a querer invertir aquí en Cúcuta. Si eres una persona natural, una persona jurídica, dedicada a alguna actividad económica del departamento, haces parte de una asociación sin ánimo de lucro, eres empresario, emprendedor, tienes una MIPYMES, esta es la oportunidad. El próximo viernes 5 de noviembre estaremos en el Colegio Cooperativo San José de Peralta, ubicado en la ciudad de La Juanatalaya, socializándoles el proyecto Norte Innovate. Un proyecto de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, ejecutado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad y operado por la Universidad Francisco de Paula Santander, a través del cual generaremos habilidades, competencias y herramientas para que ustedes como empresarios puedan trazar una ruta innovadora en sus procesos, en sus productos, en sus servicios. Igualmente tendremos una fase de implementación en donde los acompañaremos, tanto económica como técnicamente, en la consolidación de ese proyecto innovador. Los esperamos este viernes 5 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio Cooperativo San José de Peralta. Nos encontramos en la 13ª jornada del Plan de Aceleración de Acción Unificada desde Siloé, en Cali, acompañados de toda la institucionalidad de nuestras fuerzas militares y la policía en su acción integral, muy de la mano con la Alcaldía de Cali y con las instituciones que siempre se han unido a esta iniciativa liderada desde el Ministerio de Defensa Nacional. Vine pues a tomar el servicio de vacunación contra el COVID. Todavía hay muchas personas que no hemos hecho vacunar. Así que Juntos por Colombia
todo lo vamos a lograr. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una frase de una película muy famosa, El abogado del diablo. ¡Ay, la vanidad! Mi pecado favorito. Sí, les hablo de la conferencia sobre seguridad que supuestamente va a dictar Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, en el marco de un evento de Pro Bogotá. Sí, Claudia López hablando de seguridad. La conferencia fue anunciada en la cuenta de Twitter de Pro Bogotá. Conoce cómo ciudades en el mundo con problemas de inseguridad han logrado mejorar su situación y proteger a sus ciudadanos. Inscríbete ya a nuestra conferencia PBR 2021. Claudia López, Santiago Tobón. Es gratis, Pro Bogotá. Pero horas después, curiosamente, el trino fue borrado. Las redes sociales, por supuesto, explotaron, porque ¿cómo se le ocurre a Claudia que va a poder dictar una conferencia sobre seguridad de Bogotá? Esto puso el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático en su cuenta de Twitter. Una característica principal de los progres es mentir con facilidad. Qué descaro el de la alcaldesa López queriendo participar en un foro sobre cómo mejorar la seguridad cuando Bogotá colapsa en manos de la criminalidad por causa de su gran incapacidad de proteger la ciudad. Juan José Laforí, el hijo de María Fernanda Cabal. El 11 de noviembre Claudia López va a dar una conferencia sobre cómo se podría mejorar la seguridad y la competitividad en Bogotá. Típico de la izquierda, criticar y hablar es lo suyo, hacer les es imposible. La concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Bogotá en su peor momento aumentó la percepción de inseguridad de 69% en 2020 a 77.8% en 2021. No es cuestión de percepción como lo hace ver la señora alcaldesa. La realidad es que los delitos aumentan. Homicidios aumentaron 10.8%. Lesiones personales aumentaron 37.6%, hurtos a personas 25.8%. Horas después apareció otro trino de Pro Bogotá, ya no diciendo que Claudia López iba a dar una conferencia de seguridad, sino que Pro Bogotá Región publicó una información en donde se incluía a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un grupo de panelistas expertos en temas de seguridad que estará en la conferencia PBR 2021. La alcaldesa fue invitada para hablar sobre su gestión y las prioridades de Bogotá. ¿Qué ha dicho la alcaldesa al respecto? Pues la alcaldesa anda muy ocupada de gira por Europa. La vimos en Glasgow, Escocia, a donde llegó en el avión presidencial. Sí, viajó con el presidente Iván Duque, al que tanto critica. Llegó al COP26 para contarle al mundo que... Climático, creo que nos fue bien. Bogotá tiene mucho reconocimiento, tiene mucho que mostrar, su compromiso con la transformación del transporte público de un sistema de buses diésel a un sistema multimodal, de metro, regiotram, cables, ciclorrutas y por supuesto también buses, pero buses eléctricos como los que van en el Corredor Verde. Lo admiran mucho en el mundo. Bogotá ha hecho un esfuerzo enorme por transformar, lo primero que puede transformar, que es su flota de buses de diésel a eléctrico. Bogotá tiene hoy cerca de 1.500 buses eléctricos, es la flota de buses eléctricos más larga de cualquier ciudad en el mundo fuera de China. De manera que es un esfuerzo que la gente aprecia, que el mundo reconoce. También nuestra decisión de radicar el plan de ordenamiento territorial, de no seguir dañando suelo rural y ambiental, y por el contrario, extenderlo en un 30%, protegerlo. Le pedimos al mundo que nos ayudara con financiación para comprar suelo de conservación y reforestar, de manera tal que podamos transformar áreas como las 1.350 hectáreas que tenemos en la Van der Hamen en el mayor bosque urbano de Bogotá, de América y del mundo mundial. Bogotá, 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 admirada en el mundo mundial. Porque no tiene trancones, porque a los ciclistas les respetan sus vidas, no los roban, no los matan. Las ciclorrutas están bien diseñadas, como la de la carrera séptima, que Claudia embutió todo en aras del medio ambiente. Qué envidia la Bogotá en la que vive Claudia López. Lo bueno es que Claudia, ahora líder mundial del cambio climático,
Aunque Bogotá está que arde, aprovechó el evento para tomarse fotos con los líderes del planeta. La foto que más me gusta es esta selfie con los alcaldes de Londres, París y Barcelona. El equipo de comunicaciones de 100 personas que trabajan de manera exclusiva para el despacho de Claudia López y que le cuestan a Bogotá 6.700 millones de pesos ha tenido mucho trabajo en estos días. También hubo foto con Mike Bloomberg, con Norman Foster, que dijo, según el trino que pusieron los del equipo de comunicaciones de Claudia, que estaba de acuerdo con el POT de Claudia, y con John Kerry. Seguro Kerry también mandó a decir que estaba de acuerdo con el POT y con la eliminación de la construcción de la ALO Norte para que Bogotá garantice que en los próximos 40 años esté bien trancada. La alcaldesa se dio un baño de popularidad y consiguió buenas fotos para su egoteca. Esta fue una de sus intervenciones en la que fue ovacionada. We were able to commit 1,049 local governments. That's the largest commitment ever in a COP. And we came here. No, es que ni ella se lo creía. 1.046 gobiernos locales. ¿De qué sería? Seguro que cuando dicte la charla de seguridad aquí en Bogotá le va a ir así de bien como le fue en Europa. Por ahora hace muy bien la alcaldesa en no regresar a Bogotá porque la ciudad está muy insegura y a la deriva. Y como varias funcionarias de la alcaldesa también se fueron de gira por Europa y Asia, como por ejemplo la directora de Ideartes Catalina Valencia y la secretaria de Desarrollo Económico María Carolina Durán, que fue hasta Dubái. ¿Y quién está al frente de Bogotá? Pues Luis Ernesto Gómez, que ya completa el tercer encargo con la respectiva foto en la notaría, tomando como posesión de alcalde encargado de Bogotá. Y la alcaldesa, bien, gracias. Hoy está en Madrid, como lo registró su equipo de 100 personas de comunicaciones en sus redes sociales. Yo quiero vivir en la ciudad en donde vive Claudia. Y la discusión del POT y del presupuesto de la ciudad del 2022, pues ahí. ¿Cuáles serán las prioridades de Claudia, además de alimentar su ego y su vanidad? Que Sergio Fajardo nada que despega, que Alejandro Gaviria le dijeron que no en la coalición de la esperanza. Esperemos a ver si da finalmente la conferencia de seguridad, pues para que nos muestre sus resultados. Y quién quita que hasta de pronto se anime y nos dé también una conferencia sobre cómo ser un gobernante austero y no morir en el intento. Alcaldesa, su gira por Europa para codearse con lo más selecto del liderazgo mundial, al igual que sus vacaciones en medio del segundo pico más alto del COVID, resulta irresponsable e inconveniente. La ciudad sigue a la deriva, en manos de los criminales, trancada, desempleada y sin opciones de reactivación y empleo. Con una popularidad en el piso, ¿no le parece que Bogotá se merece una alcaldesa y no una embajadora? Queridos oyentes, queridos cibernautas, a esta hora se adelanta en el Consejo Municipal de Cúcuta el Foro de Bioseguridad y Activación Económica. Es una actividad donde participan las autoridades municipales, pero también se articula con los gremios y por supuesto también se le está haciendo un homenaje a nuestra querida policía. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en su mente y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando. Compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. En este recorrido, el objetivo siempre ha sido el mismo: garantizar los sueños de todo un país. Hemos trabajado desde nuestra fortaleza como institución, con una invaluable capacidad humana,
conservando la esencia de una verdadera familia, sirviendo a la comunidad para una mejor convivencia nacional, transformándonos, superando adversidades, adaptándonos al cambio, evolucionando como personas y profesionales, en pro de una sociedad multicultural. En nuestro corazón, llevamos a diario la firme convicción de ser una policía cercana a toda la comunidad, renovando nuestra vocación de servicio. «130 años, Policía Nacional de Colombia». No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas.